Educación sexual para poder optar. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esta fue una de las consignas que se escucharon alrededor del país, donde en varias ciudades cientos de mujeres marcharon en conmemoración por el Día Global por el Acceso Seguro al Aborto este lunes 28 de septiembre. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:36, nos acompaña Verónica Vera, ella es vocera del colectivo Aborto Libre EC. Verónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Giselle, un gusto estar con ustedes acá, acompañándoles. Ahí sí, en este ya día. le escucho. Muchísimas gracias. Sobre los temas que han pasado recientemente, oía en las marchas que decían las activistas de grupos feministas y también por los derechos de las mujeres, decían que al gobierno no le interesan nuestras vidas, decían. Eso es lo que se escuchaba en las calles, según algunas organizaciones. Sin embargo, según esto referente al tema del Código Orgánico de la Salud, que fue vetado en su totalidad por el Ejecutivo. Sin embargo, según el gobierno, este veto total al Código de la Salud se dio por razones técnicas y no por razones religiosas o por no protección a las mujeres, sino por razones meramente técnicas. Lo han dicho varias veces. Dígame ustedes por qué manifiestan que aquí se está atentando contra los derechos de las mujeres. Efectivamente, el Código Orgánico de Salud era un instrumento que nos permitía un avance mínimo en los derechos de las mujeres. Por ejemplo, se reconocían algunas cosas que en la ley actual de salud no se reconocen, ¿no? Por ejemplo, el embarazo en niñas como un problema de salud pública. Y invisibilizar el embarazo en niñas como un problema de salud pública lo que genera es que no pueda haber política pública para enfrentar esa problemática. Entonces, el veto total al Código Orgánico de Salud para nosotras sí es una decepción, pues esperábamos más bien que el Ejecutivo tome una decisión técnica y vete parcialmente algunos artículos que desde nuestro punto de vista no eran los más progresistas en derechos. Sin embargo, lo que nos queda a las organizaciones feministas y de mujeres es exigir que las leyes que ya existen, que ya tenemos, se apliquen en la vida real y concreta. Pues efectivamente, tras el veto, nos queda vigente la Ley Orgánica de Salud. Ahora, justamente sobre ese tema, Verónica, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró que en la actualidad los médicos ya están obligados a atender los abortos en curso como una emergencia obstétrica. ¿Qué pasa con el actual Código de Salud cuando una mujer tiene un aborto ya en curso y llega a un hospital? Efectivamente, la actual ley de salud que está vigente, que es obligatoria para todas los profesionales y las profesionales de salud desde el año 2006, reconoce las emergencias obstétricas como una atención que no debe negarse a ninguna persona por ninguna razón. Entonces, eso sí es real, es algo que como activistas feministas estamos diciendo, la ley garantiza que la atención por emergencias obstétricas sea una realidad para cualquier mujer, y también tenemos otras normativas, o sea, la Constitución del Ecuador garantiza efectivamente que la información en salud de cualquier paciente, de cualquier persona, sea una información que sea confidencial y que se requiere de la autorización expresa de quien, digamos, una mujer, por ejemplo, que tiene una emergencia obstétrica para poder dar esta información. Entonces, lo que hacía el Código de Salud es recoger en una única ley lo que ya dice la ley actual de salud y lo que dice también la ley de protección al paciente, porque en la ley de protección al paciente que sigue vigente se garantiza la confidencialidad, es decir, los médicos no tienen la obligación de denunciar, exactamente. ¿Por qué era necesario entonces, si ya existía en la ley, por qué era necesario reforzarlo en este nuevo código? Efectivamente, el código lo que hacía es organizar todas estas leyes, que ahora son leyes diferentes, ¿no? Una es la ley de salud, otra es la ley de protección y atención a las pacientes, otra es la ley, por ejemplo, de atención en VIH. Organizaba todas estas leyes en un único instrumento, lo cual efectivamente era una mejoría y permite un mejor entendimiento y una mejor socialización, sobre todo en el ámbito de salud, en los temas de derechos sexuales y derechos reproductivos. Por eso era un avance. Era un avance que no era el código que soñamos, no era el código
que queremos y que esperábamos nosotras tampoco. Sin embargo, era algo que permitía organizar, mejorar, y la claridad siempre es muy importante con los profesionales de salud. Por eso hemos sido insistentes en que no se malinterprete lo que pasó con el veto total al COS, porque algunas voces de antiderechos están queriendo posicionar que no es legal el acceso a métodos anticonceptivos, que no es legal la atención en emergencias obstétricas, inclusive han intentado decir que no es legal la atención de abortos terapéuticos, pero lo que nosotras estamos diciendo es, eso es falso, eso es desinformación, eso es aprovecharse del momento político para desinformar a los profesionales de salud y generar confusión. Entonces, por el contrario, esas son leyes que están vigentes, que siguen vigentes, y que lo que hace el código es mejorar en una mínima parte y de alguna manera organizar lo que ya teníamos en un único documento. Sin embargo, mejorías. Sin embargo, Verónica, se generó mucha polémica sobre el tema de la objeción de conciencia de los médicos. ¿Pueden los médicos negarse a atender una emergencia obstétrica por esta supuesta objeción de conciencia hoy con el código actual? Digamos que en temas de salud hay algo que es muy importante decir, y es que hay ponderación de derechos. El derecho de una mujer a seguir viva, el derecho de una mujer a que se atienda su salud porque está en riesgo, el derecho de recibir una atención oportuna está por sobre cualquier otro derecho. El derecho a la vida de las mujeres está por sobre el derecho que tendrían algunos médicos respecto a objetar conciencia. Entonces, eso es muy importante que se sepa, que no se desconozca, y los médicos también tienen una obligación ética de brindar atención en salud a cualquier mujer, más allá de sus creencias personales, más allá de sus creencias específicas, ¿no? El derecho a la vida y a la sobrevivencia de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, está por encima de cualquier otro derecho que puedan tener los profesionales de la salud. Ahora, Verónica, según las organizaciones sociales, entre 2014 y mayo de 2020, 921 mujeres fueron judicializadas al ser acusadas de abortar. Ante esto, incluso la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas habló sobre la violencia contra la mujer y pidió que se trabaje en ese tema, ¿no? Que Ecuador, dijo, despenalice el aborto porque se califica de muy restrictiva la actual legislación que rige en el Ecuador sobre este tema. ¿Qué cree usted ahora? ¿Se va a insistir por parte de los grupos feministas o los grupos que luchan por los derechos de las mujeres? ¿Se va a insistir en el tema, sobre todo en el tema del aborto luego de una violación? Sí, nosotras seguiremos insistiendo. Esta es una lucha permanente. Lo que buscamos como nuestro horizonte es efectivamente sacar el delito de aborto del Código Penal. Eso es lo que permitiría que cualquier mujer, cualquier adolescente, cualquier niña, en caso de tomar la decisión de abortar, no sea criminalizada, no sea judicializada, no cumpla o tenga que cumplir una condena que tenga que ver con perder su libertad, y también permitiría que las mujeres y las niñas aborten de manera segura, porque que las mujeres y niñas abortan en este país es una realidad. De las estadísticas del Ministerio de Salud ¿cuántas mujeres ya mueren lo dicen al año en el Ecuador por abortos clandestinos? Efectivamente se sabe que los abortos clandestinos son una de las principales causas de muerte de mujeres, de muerte materna. Sin embargo, la clandestinidad, esta misma situación de ilegalidad, impide tener cifras específicas. Pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que en este país aproximadamente 14 niñas menores de 15 años quedan embarazadas cada día. Y de estas, 7 niñas son forzadas a la maternidad. Pero 14 niñas quedan embarazadas. 14 niñas al día quedan embarazadas al día, en el Ecuador. Niñas, hablamos de qué edad? De niñas menores de 15 años. Menores de 15 años, eso es violación. Los que se quedan embarazadas. Eso es una violación. Producto de violencia sexual son estos embarazos. Entonces, de estas niñas, 7 son forzadas a la maternidad, es decir, están siendo forzadas a ser madres, y 7 niñas tienen un aborto en condiciones de riesgo, en la mayoría de casos. Entonces, es una realidad que es palpable, que es latente, que está ahí. Digamos, solo basta con que miremos a nuestro alrededor qué mujeres que conocemos han tenido un aborto y cuáles son las mujeres que conocemos que han
puesto en riesgo su salud, su vida y su libertad también al abortar en contextos de clandestinidad, porque no es que la penalización del aborto impide que los abortos sucedan. Los abortos siguen pasando todos los días, a cada momento, en todos los lugares del Ecuador. Sin embargo, lo que hace la penalización del aborto es que las condiciones en que las mujeres aborten sean condiciones de inseguridad, de clandestinidad y muchas veces de mucho riesgo para ellas. Hay sectores que creen que el gobierno está desatendiendo esta realidad por presiones de grupos religiosos o conservadores extremistas. ¿Usted cree que es así? Efectivamente, tenemos un gobierno que no ha dado respuesta a las mujeres. El gobierno tuvo la posibilidad de despenalizar el aborto por violación como un mínimo ético el año pasado, una vez que en la Asamblea Nacional no se aprobó esta propuesta, pero en el veto del Código Orgánico Penal podía el Ejecutivo decir, sí, yo me juego por la salud y la vida de las niñas, en especial de aquellas que han sido víctimas de violencia sexual, pero no lo hizo. Y eso responde a una presión de sectores, justamente como tú mencionas, extremistas, antiderechos también, que no quieren que las mujeres y niñas y las adolescentes de este país seamos libres, tengamos una vida digna, y que quieren condenarnos a ser madres producto de violencia sexual, que quieren condenarnos a la maternidad forzada, que quieren condenarnos a los abortos inseguros, a los abortos clandestinos, a morir, a enfermar por esta práctica, porque y sobre todo condenar a las mujeres más empobrecidas, a las mujeres que peores condiciones tienen, porque también es un tema que atraviesa la clase, ¿no? Las ricas van a abortar en hospitales privados, se pagan un aborto en un hospital seguro, que es ilegal, pero es seguro. O en el exterior. O salen de viaje, exactamente. Son las mujeres más pobres las que se mueren, las que enferman, las que quedan gravemente, digamos, afectadas por la penalización. Ahora, estuvo hace pocos días con nosotros hablando sobre el tema el asambleísta, que es también miembro de la Comisión de Salud, Sebastián Palacios. Él hablaba de que ahora el camino sería optar por normativas menores para trabajar y seguir en esta lucha de los derechos de las mujeres y sobre todo de la despenalización del aborto en casos de violación. Legalmente, ¿cuáles son las acciones a seguir? Bueno, actualmente la Corte Constitucional tiene, digamos, que revisar 2 demandas de inconstitucionalidad que tiene respecto al tema del aborto por violación, que está limitado únicamente a mujeres que tienen algún tipo de discapacidad mental. Entonces, uno de los caminos es que la Corte Constitucional se pronuncie a favor de los derechos de las mujeres, que la Corte Constitucional efectivamente se dé cuenta que es incompatible que en este país se siga forzando a las mujeres a continuar embarazos producto de violencia sexual y se siga forzando a las mujeres en general a tener embarazos que no desean, que no buscan, y a abortar en la inseguridad y en la clandestinidad. Entonces, un camino es ese, y efectivamente otro camino es vigilar para nosotras que las leyes que ya tenemos, que la normativa legal que ya existe se cumpla. Los médicos, como ya decíamos, no tienen la obligación, de hecho, están incurriendo en un delito al romper el secreto profesional y denunciar a una mujer que sospechan que ha tenido un aborto provocado, porque los médicos no son fiscales, los médicos no son eso jueces, que se lo dejen a la ley. Los médicos son ellos profesionales de salud. Exactamente. El hospital no puede convertirse en la puerta de entrada de las mujeres a la cárcel. Eso es muy importante. El hospital debe garantizar el acceso a salud, debe garantizar la vida de las mujeres. No puede ser la puerta de entrada de las mujeres a la cárcel, porque lo que van a generar es que las mujeres dejen de ir, dejen de asistir, y efectivamente una mayor cantidad de mujeres que enfermen y mueran por abortos inseguros. Yo le agradezco muchísimo, Verónica, por habernos acompañado en esta conversación en Notimundo a la Carta. Muchas gracias a ti por el espacio, Gisela. Agradecemos a Verónica Vera, vocera del colectivo Aborto Libre Ecuador. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.